Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos en este viernes 19 de septiembre. Estamos comenzando el seminario permanente Interacciones de la tecnología digital con la educación y la sociedad. Es iniciativa de los cuerpos académicos, sistemas y ambientes educativos y gestión de entornos virtuales y procesos para el aprendizaje. Esta mañana está con nosotros la maestra Paola Aguilera Huerta, a quien voy a presentar a continuación. Es maestra en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, certificada en Psicología Positiva Aplicada por la Universidad de Palermo en Argentina y cuenta también con una certificación en Mentoring Social por la Universidad Gestal. Tiene más de 10 años como consultora, speaker y diseñadora instruccional de manera independiente, durante los cuales su misión ha sido impactar en la vida de las personas y transformar la cultura corporativa para construir organizaciones más saludables e incluyentes. Ha desarrollado programas integrales de capacitación de temas como liderazgo consciente, diversidad, perspectiva de género, bienestar, prevención de factores de riesgo psicosocial y otros. Ha colaborado en proyectos para Sura, AstraZeneca, Boehringer, Ingelheim, Grupo Posadas, Betterware Banorte, Naturgy, Qualitas, el INE, Indautor, entre otras instituciones. Muchas gracias, maestra Paola, por estar esta mañana con nosotros. Estamos muy contentos y atentos a lo que hoy nos vas a contar. Muchas gracias, maestra, por la presentación. Y bueno, pues arrancamos. Muchas gracias también por la invitación y por todos los que están aquí asistiendo, además de quienes nos vayan a ver posteriormente. Pues bueno, este proyecto corresponde a mi propuesta que realicé para, como parte de la titulación para la maestría de gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y se llama Brecha Digital de Género en Mujeres Emprendedoras, diseño de un programa integral con enfoque feminista mediante UNAVA. Suena muy largo el nombre, pero en realidad lo vamos a ir desmenuzando y definiendo para ver de qué va todo esto y cuál es la problemática que pretende atender. Muy bien, pues comenzamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es una contextualización. ¿Por qué decidí implementar este programa en las mujeres emprendedoras? Porque en realidad es un área, digamos, o es una labor un poco olvidada. Si bien es cierto, a partir de la pandemia hubo un auge con respecto a los emprendimientos tanto de hombres como de mujeres, la realidad que vemos en las estadísticas es que el emprendimiento liderado por mujeres tiene ciertas condiciones en donde pues tienen mayor desventaja. Y bueno, vamos a ver las cifras. 36,6% de las MIPYMES en México son lideradas por mujeres, lo cual pues es un número significativo. Sin embargo, la gran mayoría de esas Paola, MIPYMES son micronegocios, o sea, no son ni pequeñas ni medianas empresas, sino micronegocios, representando el 99,5%, ocupan un Hola, ¿nos máximo. escuchas? Sí, sí los escucho bien. No sé si estás presentando sin presentación o estás asumiendo que hay presentación. Perdón, sí, me faltó presentar. Muchas gracias. No, nada, gracias a ti. Me seguí como hilo de media. Denme un minuto para poder presentar. Ok. Una disculpa. Ahora sí se ve, ¿listo? Ya la vemos ahora sí. Muy bien, gracias. Pues retomamos. Les decía que el 36,6% de MIPYMES en México son lideradas por mujeres. Sin embargo, la gran mayoría son micronegocios, es decir, el 99,5%, y también la mayoría ocupa solo dos personas máximo para las labores, es decir, estas personas son empleadas, ¿no? Esto representa el 84,5% y también en su mayoría son informales,
no están no son negocios dados de alta, ni que pagan impuestos, etcétera, según el INEGI 2021. Lo cual nos da una idea muy concreta, porque cuando hablamos de mujeres emprendedoras podemos decir que hay muchas, incluso podemos mencionar algunos casos de éxito, pero cuando nos vamos a las estadísticas nacionales, pues este es el reflejo de una realidad que está completamente en desventaja. Entonces, pero aquí la idea también es ir viendo cuáles son los factores que influyen en que esto suceda así. Porque no podemos como solamente decir, ah, bueno, pues es que como las mujeres tienen diferentes características, por eso sus emprendimientos están así. Tiene que ver más con cuestiones culturales, sociales, etcétera. También otra cifra interesante es que el 31% de las mujeres no cuentan con herramientas digitales frente al 21% de empresas de hombres. Perdón, no de mujeres, sino de empresas lideradas por mujeres no cuentan con herramientas digitales. Y las mujeres tardan en promedio 7 meses más en iniciar su presencia digital. Es decir, una vez que emprenden, tardan aproximadamente o en promedio 7 meses para realmente elegir y saber cuáles son las herramientas que le conviene implementar en su negocio y decidir hacerlo, ¿no? Además de que invierten 33% menos de recursos en estas herramientas digitales porque quizá no les parecen importantes, no saben cómo usarlas, no saben cuáles necesitan, etcétera. Aunado a esto, solo uno de cada 10 negocios de los sectores de tecnología e informática es liderado por mujeres. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, hablamos de varias cuestiones, tanto el aprovechamiento, el uso y aprovechamiento de la tecnología, pero también que hay cierta resistencia por cuestiones culturales que vamos a estar comentando. Bueno, también si hubiera alguna duda en el camino, siéntanse con libertad de expresarla, no necesariamente tiene que ser al final. Entonces, según lo abordado y algunos textos revisados, se concretó el problema en que en México y en específico en Hidalgo, que es donde radico y es donde se gestó, digamos, este proyecto, las mujeres emprendedoras enfrentan la brecha digital de género, resultado de desigualdades estructurales que limitan su acceso, uso y apropiación a la tecnología. Ahorita vamos a ver un poquito más de a qué nos referimos con acceso, uso y apropiación. Esta realidad frena su empoderamiento personal y económico, además limita el crecimiento y la competitividad de sus negocios. Entonces, como decíamos, no tiene que ver tanto con características particulares, sino tiene que ver con desigualdades estructurales, con un sistema que está diseñado de cierta forma, con cierta división sexual del trabajo, con ciertos roles, con ciertos patrones culturales que llevan a las mujeres a ciertas actividades y compromisos, digamos, que también les dificultan la parte del emprendimiento. Bien, este proyecto está justificado desde varias aristas. Una de ellas es que se relaciona con tres objetivos de la Agenda 2030 que plantea la ONU. La ONU plantea diferentes objetivos internacionales y unos de ellos son la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, así como la reducción de las desigualdades. Entonces, estos objetivos están, más bien este proyecto está relacionado con estos objetivos, por lo cual ya hay una parte de relevancia con respecto a su aportación. Y el aprendizaje de las competencias digitales se podría realizar desde cualquier otro enfoque, pero ¿por qué lo elegimos unir con la parte de la teoría feminista? Porque cuando solamente se enseñan competencias digitales de la manera, digamos, tradicional, o académica, sin esta parte de movimiento social o de teoría feminista, entonces nos estamos quedando solamente con la parte de que la individual, ¿no? En donde la persona necesita potenciar estas competencias digitales, pero la teoría feminista nos permite explicar por qué las mujeres tienden menos a aprender sobre competencias digitales por gusto.
¿no? Por este interés genuino, no tanto porque son parte de materias, digamos, académicas o parte de otros proyectos, sino que por interés genuino e individual aprendan estas competencias digitales. Ya lo veíamos en la estadística, hay cierta resistencia al uso. Entonces, la teoría feminista lo que nos permite es entender que tiene que ver con una cuestión de autopercepción, que tiene que ver con una cuestión de roles, de estereotipos, en donde hay algunas características que son más socialmente aceptadas y aplaudidas para hombres y otras son más aplaudidas e impulsadas para mujeres, ¿no? Lo cual la tecnología hasta el día de hoy todavía sigue siendo una característica y una competencia que es más impulsada en hombres que en mujeres. Aporta al proceso de esta parte de enseñar competencias digitales desde una teoría feminista, aporta al proceso de empoderamiento de las mujeres emprendedoras, ya que permite reconocer los factores sociales que influyen. Muchas veces cuando destrabamos esta parte, cuando comprendemos qué hay detrás de algo que me está impidiendo avanzar, entonces es como si hubiera un desbloqueo y podemos continuar, nos parece importante, etcétera. Entonces, por eso apoya este proceso de empoderamiento. Además, aumenta las oportunidades de las mujeres en el acceso a capital social, económico y cultural para impulsar su negocio, las cuales han sido negadas histórica y sistemáticamente, según CEPAL 2021. Ahora, es importante saber que en los emprendimientos no solamente tiene que ver el capital económico. En muchas ocasiones he visto en redes sociales algunas personas que comentan que emprende, que es muy fácil, que aquí están las 10 claves para emprender, etcétera, ¿no? Para volverte millonario, casi, casi. Aquí es importante reconocer esta parte de que no solamente se necesita un capital económico, sino incluso se necesita un capital social y cultural. ¿Por qué hay algunas personas que ya traen como mucho en la mente, incluso desde que están estudiando una carrera, esta parte de emprender y algunas otras no? Bueno, pues tiene que ver con todo este sistema de opresión y privilegio. Habrá algunas que para empezar pues tienen las posibilidades de estudiar, otras no. Pero aunque tengan las posibilidades de estudiar bachillerato, universidad, maestría, etcétera, algunas no tienen esta intención de emprender de manera lógica, racional, es decir, que tomaron una decisión consciente, pero muchas otras porque el medio que les rodea, la escuela donde estudiaron, la familia, las amistades, es decir, lo que les rodea no está impulsando esta parte. Y también es falso pensar que el emprendimiento es el único camino para tener una libertad económica, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas ahí que la idea pues era ir como cuestionando, desmenuzando y saber realmente qué factores apoyan al emprendimiento femenino y cuáles más bien lo bloquean o estorban. Entonces, para esto es importante entender qué es la brecha digital de género y vamos a entenderla como desigualdad de género que hace que las mujeres tengan menos oportunidades de acceder a las nuevas tecnologías y hacen usos distintos de ellas en comparación de los hombres, lo cual representa una desventaja. Aquí vamos a ver tres niveles de brecha digital de género. Bueno, lo primero también que cabe señalar es que la brecha digital no solamente se da de género, también se da de manera generacional, por edad, también se da por las personas que viven en zonas urbanas o rurales, por etnia, por personas con discapacidad, es decir, hay que ver esta parte desde un enfoque interseccional en donde hay varios componentes sociales que influye esta brecha digital. Algunas personas tienen más acceso a la tecnología que otras. Pero bueno, aterrizando en la brecha digital de género, esto tiene que ver con el género al que pertenece la persona, ¿no? Ahora, hay tres tipos, que es el de acceso, uso y apropiación. El acceso es acceder a la infraestructura que lleva a cabo la tecnología. Por ejemplo, al Internet, acceder al Internet, acceder a tener un celular, acceder a tener una computadora, etcétera.
Esa parte es un acceso de la tecnología como en la parte física, en la parte de hardware, ¿no? Pero hasta ahí. En esa parte del acceso realmente se ha mejorado muchísimo, sobre todo después del COVID, ya hubo mayor acceso o mayor igualdad en cuestión del acceso tanto en hombres como en mujeres en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Todavía sigue habiendo una brecha entre personas que viven en zonas urbanas y personas que viven en zonas rurales, pero ya no se ve tanto esa desigualdad entre los hombres y mujeres que viven en zonas urbanas y las mujeres y hombres que viven en zonas rurales. Entonces, el acceso, digamos que ahí vamos en cuestión de igualdad. Pero, ¿qué pasa con los otros dos componentes? El uso. Una cuestión es que acceda al Internet, que tenga posibilidad de tener una computadora o un celular, pero ¿qué pasa con para qué lo utilizo? ¿Ok? ¿Cuál es las razones? ¿Cuál es el motivo por el cual lo utilizo? Ahí todavía sigue habiendo una brecha, puesto que se sigue utilizando la tecnología para reforzar como ciertos roles sociales, ¿no? Por ejemplo, en el de la mujer, en la parte de cuidadora, de madre, de esposa, de tal, y no para realmente obtener un beneficio económico de ese uso. La otra es la apropiación, que ahí sí ya tiene que ver completamente con las competencias digitales y con el beneficio que obtengo del uso de esa tecnología. Y ahí justamente se centra este proyecto, porque si bien es cierto que las mujeres que participaron en el proyecto, todas tenían acceso a la infraestructura, a la computadora, al celular, al internet y a otros recursos, la realidad es que en el uso todavía había cierta resistencia y en la apropiación pues no estaban sacando el suficiente provecho para su emprendimiento. Ahora, ¿por qué hablar de emprendimiento femenino así específicamente y no de emprendimiento de manera general? Porque cuando hablamos de emprendimiento de manera general, entonces estamos ocultando una realidad y es que las condiciones de las mujeres emprendedoras son diferentes a las condiciones de los hombres emprendedores. El ocultar esa realidad, pues nos lleva a no identificar ciertas problemáticas que viven las mujeres emprendedoras y que no viven los hombres emprendedores y por lo tanto no tener la posibilidad de darles alguna solución. Entonces, vamos a entender como emprendimiento femenino a la categoría de análisis que permite justamente entender estas diferencias y a los factores que influyen en ellas. Por la división sexual del trabajo, basada en el género, es decir, en la construcción social y cultural de las diferencias entre sexos. Es decir, ¿qué significa esta cuestión de lo social o cultural? Es todo lo que nos enseñaron desde pequeños en la familia y después en medios de comunicación, redes sociales, escuela, amistades, etcétera. ¿Qué nos enseñaron con respecto a lo que estaba bien para las mujeres, a lo que era considerado femenino, ¿no? Y a lo que era considerado masculino? Entonces, todos esos aprendizajes culturales también influyen en la parte del emprendimiento y ahorita vamos a ir viendo por qué. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Y bueno, otra categoría muy importante que hay que entender es el empoderamiento femenino. Sí, ¿me Una escucho? duda. Cuando hablas del uso, por ejemplo, del uso de parte de las mujeres, ¿te refieres al uso en la dirección de emprendimiento o un uso en general? Y lo mismo cuando hablas de apropiación. ¿Es Sí, en uso de cuestión de, apropiación en un sentido amplio o estás enfocada ya en la parte de emprendimiento? sí, en realidad en la definición. Está en un término general, o sea, cuando hablamos de brecha digital de género, son estos tres componentes, ¿no? Acceso, uso y apropiación, pero para este proyecto en específico se habló acerca de para el emprendimiento.
pero el término que más se utilizó a lo largo del proyecto fue apropiación, porque como decíamos, pues la población con la cual se trabajó ya tenían el acceso y el uso, pero no la apropiación. Entonces, ahorita la explicación que di fue de manera general, no necesariamente enfocado en el emprendimiento. No sé si queda clara la duda. Sí, muchas gracias. No, de que si hubiera alguna otra duda, por favor me avisan. Sí, Paola, yo tengo una pregunta. Sí. Hablabas hace un momento de esta brecha de acceso entre como las personas que viven en un entorno eh, rural y en un entorno de ciudad. Y que después, señalaste que después de la pandemia, el acceso entre hombres y mujeres de estos dos bloques de lugares donde radican, se disminuyó. ¿A qué se debe esto, Paola? Bueno, primero a que se impulsó más, o sea, fue como una necesidad, ¿no? Personas que nunca habían hecho, por ejemplo, una videollamada por WhatsApp o cualquier plataforma, personas que quizá el internet no les era tan importante por las actividades agrícolas, obreras, etcétera, que realizaban, ¿no? Que no era parte de su día a día, necesario. Pues entonces con la pandemia incluso las escuelas estaban pidiendo, por ejemplo, tareas. Mi mamá trabaja, digo, por poner un ejemplo real, ¿no? Mi mamá trabaja en una zona, en una escuela, una secundaria, pero en una zona urbano marginal. Entonces, aunque está dentro de un área urbana, la escuela pues tiene características de personas de bajos recursos. Entonces, pues definitivamente los niños no tenían celular, muchas de las viviendas no tenían internet, o sea, varias de estas situaciones y con la pandemia les pedían las tareas, eh, bueno, en la mayoría de escuelas se las pedían por correo electrónico, pero a esos niños por lo menos se lo pedían por WhatsApp, toda la comunicación era a través de algún medio electrónico, ¿no? Por ejemplo, si solamente un familiar tenía celular, puede ser el papá, la mamá, etcétera, pues en ese celular estaban enviando las tareas, entonces hubo como cierta necesidad de quizá adquirir otro aparato, de quizá tener una fuente de internet, ¿no? Etcétera. Entonces sí hubo como esa necesidad y también el gobierno generó en algunos espacios mayor infraestructura. Por lo tanto, se cerró un poco, todavía no está al 100%, pero sí cerró un poco esta parte de la brecha. Esto con datos del Instituto de Telecomunicaciones, en cuestión de géneros, aunque no del todo dentro de espacios urbanos y rurales. Muchas gracias. ¿De qué? Y bueno, también interesante, por ejemplo, esta cuestión que les comento del motivo por el cual, por ejemplo, se tuvo que tener este acceso, ¿no? O sea, tuvimos que esperar a que hubiera una pandemia para avanzar en este sentido. Gracias, maestra, por su participación. Y bueno, otra categoría es el empoderamiento femenino. Este es un término que a mí me gusta, pero realmente ha sido como muy manoseado por las redes sociales, por pues personas que lo ocupan de una manera bastante ligera. Vamos a entender empoderamiento, nada más. Ahorita vamos a ver lo de empoderamiento femenino, pero vamos a entender el empoderamiento como darle poder a una población que no la ha tenido, que históricamente no la ha tenido. Entonces, no solamente hablamos de empoderamiento hacia las mujeres, también se puede hablar de empoderamiento hacia las comunidades indígenas, hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, se habló mucho tiempo de empoderamiento a los empleados de una empresa, etcétera, ¿no? Entonces son personas que históricamente no han accedido al poder y por lo tanto no han podido tomar decisiones estratégicas para su bienestar y en general. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento femenino, no nos estamos refiriendo como a esta parte de liberar la energía femenina y conectar con tu diosa interna. Digo, lo siento por el sarcasmo, pero es que estos son los discursos que de repente veo, escucho.
Estamos hablando más de una cuestión de derechos, estamos hablando más de una toma de decisiones, de acceder a puestos de poder en espacios públicos, ¿no? En empresas, en gobierno. Entonces, según la ONU, define desde 1996 el empoderamiento femenino como la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidas la participación de los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder. Son fundamentales para el logro de igualdad y el desarrollo y la paz. Entonces, ¿qué tiene que ver la cuestión de empoderamiento femenino con el emprendimiento? Bueno, que pensamos, digamos, o hacemos esta relación en que el emprendimiento nos lleva a un empoderamiento económico y también a un empoderamiento personal y colectivo, ¿no? Entonces, hacia allá va la tirada del programa, no solamente a quedarnos con cuestiones individuales en donde, bueno, sí, ya la mujer se empoderó, tomó sus decisiones, tiene un mayor poder adquisitivo y ya, sino también estamos apostándole a cuestiones colectivas de comunidad, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La adopción tecnológica, este también es una cuestión muy importante para mencionar en este programa, puesto que si estamos hablando de brecha digital de género, pues entonces la idea de qué tanto se adopta la tecnología o no. ¿Por qué no, aunque abordamos la parte de apropiación tecnológica, no fue una de las categorías de análisis que utilizamos? Porque era más difícil comprobar que las mujeres realmente estuvieran teniendo un beneficio o no del uso de la tecnología. Eso era como a lo que se aspiraba o a lo que pretendemos llegar con el proyecto y con enseñarles competencias digitales, pero lo que sí se midió más fue la adopción tecnológica. Es decir, qué tanta resistencia o no tengo al uso de la tecnología. ¿Cuánto creo que es importante y que me va a beneficiar el uso de cierta herramienta, ¿no? Entonces, en el contexto del emprendimiento femenino, la adopción tecnológica es esencial para entender cómo las mujeres emprendedoras integran las TIC en sus negocios, las barreras que enfrentan, como la brecha digital de género, y las estrategias que emplean para superar estos desafíos. Entonces, básicamente, este concepto, esta categoría fue la que se utilizó para saber si había resistencia o más bien si había una adopción con respecto a la tecnología en sus negocios. Ahora, por último, en cuestión de los conceptos clave, la teoría feminista que si bien es cierto, tiene varios, digamos, rubros o varias líneas muy similares a lo que es el feminismo en cuestión del activismo. También es importante diferenciarla en cuestión de que la teoría abarca más campos teóricos o filosóficos, se queda más en lo académico y en lo teórico, y su objetivo ha sido poner de manifiesto la subordinación de las mujeres desde la cuestión científica, ¿no? Desde estudios académicos respaldados ya no solamente como una cuestión de lucha social, sino ya con datos concretos. Entonces, explicar las causas de la misma y elaborar acciones políticas orientadas a desactivar los mecanismos de esa discriminación. Entonces, ¿por qué hablamos de desactivar mecanismos? Porque justamente se plantea que existe un sistema patriarcal y ese sistema abona a todas las áreas y a todas las personas, ¿no? Es decir, la idea de subordinación de las mujeres está en una cuestión estructural, desde las propias instituciones, desde las formas de crianza, tanto para hombres como para mujeres, y si no se reconoce esa parte, difícilmente se trasciende y se avanza hacia otro lugar. Por lo tanto, por eso hablamos de desactivar esos mecanismos que ya existen, que se han repetido de generación en generación y que la idea es reconocerlos y transformarlos, ¿no? O quitarlos. Constituye un paradigma y un marco interpretativo para visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres
transmitidas de generación en generación y sustentadas desde un sistema social que decíamos es el sistema patriarcal. Cobo 2005. Entonces, realmente en este proyecto no estamos inventando esta parte de la subordinación, no estamos inventando la desigualdad, o sea, no estamos como realmente hablando de términos que no se habían abordado, al contrario, estamos partiendo de investigaciones anteriores al programa para tenerlas de base y avanzar hacia cuestiones más de acción, de qué podemos hacer con respecto a todo esto, ¿no? Y bueno, el objetivo general de este programa fue comprender la experiencia de las mujeres emprendedoras, analizando cómo sus características individuales y condiciones sociales influyen en su trayectoria empresarial, su adopción tecnológica y el impacto de estos factores en su empoderamiento personal y económico. Entonces, aquí vamos a ver durante todo el programa que en realidad aquí se trata de sumar dos cosas o de observarlas. Una es las características individuales y la otra son las condiciones sociales. Si solamente nos quedamos con la parte individual, me parece que nos estamos quedando como a la mitad del camino, ¿no? Al final somos seres sociales, somos seres gregarios en donde las condiciones que nos rodean, por supuesto que influyen en lo que nos sucede o no nos sucede. Entonces, esto se comenzó desde el objetivo del diagnóstico y se continuó hasta ya el diseño de la propuesta. Y también la pregunta central, que obviamente está muy relacionada con el objetivo, que es cómo influyen las características individuales y las condiciones sociales de las mujeres emprendedoras en su trayectoria empresarial, su adopción tecnológica y su empoderamiento. Para esta cuestión se decidió utilizar una metodología cualitativa. Ya hay algunos antecedentes de proyectos o de investigaciones que realizaron esta parte de manera cuantitativa, incluso con evaluaciones, etcétera. Pero aquí nos interesaba más una metodología cualitativa y un enfoque participativo, porque al final, una parte de que no es propia de la metodología de investigación feminista, pero que lo adopta también, es la cuestión de que el sujeto que está interviniendo o investigando, que en este caso era yo, pues tuviera también una cuestión participativa, que se reconociera cuál es el papel y cuáles fueron las razones por las que interesó este tema a diferencia de otro, ¿no? Diferente a otras metodologías que ponen a la persona que interviene o que investiga completamente ajena y lo más lejana al tema o a la problemática. En este caso, yo me asumo como una mujer emprendedora desde hace algún tiempo, puesto que todos mis recursos económicos, todo mi trabajo, etcétera, pues lo autogestiono, ¿no? Entonces, bueno, ahí partí como desde ahí. Y también se utilizó una metodología de investigación situada feminista. Y les decía, esta metodología lo que ayuda, primero, bueno, si es situada, es porque entonces abordas, digamos, la problemática desde las condiciones y desde el contexto de las mujeres a las que estás, con las que estás platicando, las que estás interviniendo, las que estás entrevistando, ¿no? Esta parte es importante y la cuestión feminista para tener como, yo digo, el radar muy atento con respecto a qué de ese discurso corresponde a cuestiones de patrones sociales, cuestiones de roles, de estereotipos, de la división sexual del género, etcétera. Entonces, este análisis solamente lo permite si se genera desde una metodología de investigación feminista, porque leí otros proyectos que no necesariamente tenían esta metodología y se quedaban muy en la cuestión de, mm, más que por qué las mujeres, era más una cuestión de en dónde están, qué han logrado, cuáles son las características, digamos, de sus emprendimientos, pero no le daban una razón o motivo con respecto a una cuestión estructural. Y bueno, la técnica utilizada es la entrevista semiestructurada en línea,
la cual nos permitió hablar con las mujeres de estos temas y utilizando estas categorías. Entonces, ¿cómo se llegó al grupo de las mujeres que participaron en el diagnóstico? Pues fue una convocatoria abierta. Participaron al final 10 mujeres emprendedoras. Aquí es importante mencionar algo. La realidad es que se pretendía tener muchas, bueno, no muchas, pero por lo menos unas 20, 25 mujeres. La realidad fue que en el proceso de convocatoria, que fue abierta, que se hizo un banner y se subió a redes sociales y hubo como algunas interesadas, llamaron, etcétera. Pero fue interesante como el proceso porque en la convocatoria se mencionaba que se invitaba a todas las mujeres que fueran emprendedoras y que les interesara conocer más con respecto a competencias digitales, etcétera, ¿no? Algunas participaron, pero en el camino nos dimos cuenta que la mitad, por lo menos, estaban buscando un financiamiento, estaban buscando más una cuestión económica, lo cual, más que un juicio o algo así, pues fue también entender parte de las condiciones a las que están, suscritas, ¿no? Y bueno, de ahí se quitaron algunas otras, cuando ya se les explicó todo lo que era el objetivo, qué es lo que se iba a realizar, etcétera, bueno, también se fue perdiendo el interés. Por lo tanto, nos quedamos con estas 10 mujeres emprendedoras con diferentes giros de negocio y en una edad entre 25 y 40 años, lo cual es importante mencionar la edad, puesto que, como decíamos, también existe una brecha digital generacional. Entonces, si hablábamos acerca de una edad mayor, también podría involucrarse la brecha digital más generacional que de género, ¿no? Entonces, la escolaridad mínima, bachillerato, algunas, creo que dos, tenían maestría, pero todas tenían por lo menos bachillerato. Viven en zonas urbanas del estado de Hidalgo con diversos giros de negocio, acceso a Internet, acceso a dispositivos tecnológicos y un aspecto en común era que identifican el aprendizaje en competencias digitales como una necesidad para mejorar su negocio. O sea, de inicio ya estaba esta idea o esta necesidad, ¿no? Que no lo habían hecho o que todavía había una resistencia, bueno, ese es otro tema. Y algo también interesante es que a pesar de que las características de estas mujeres no eran, por ejemplo, no vivían en espacios marginales, o sea, no eran como tal de vulnerabilidad, no eran mujeres indígenas, rurales, con bajo nivel socioeconómico y escolar, etcétera, o sea, que ya tenían como algunos privilegios, digamos, aún así los resultados mostraron toda esta parte de la brecha digital de género, ¿no? O sea, fue muy evidente. Y también las desventajas con respecto a algunos. Perdón, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? La convocatoria, ¿cómo se difundió? Les decía que se generó un banner, una imagen, digamos, en donde se pusieron como aspectos muy generales, y se lanzó en redes sociales de, por ejemplo, algunas comunidades de emprendedoras en Hidalgo, este, y ya, básicamente WhatsApp, etcétera. Y pues las dos condiciones solamente era ser mujer emprendedora de Hidalgo, bueno, tres, mujer emprendedora de Hidalgo y que hubiera como este interés de aprender competencias digitales. Gracias. Entonces fue realmente una convocatoria muy abierta. Al inicio se buscaron instituciones, también creo que es importante mencionarlo, se buscaron instituciones que ya tuvieran un grupo cautivo, digamos, y que iba a ser muchísimo más fácil, que ya hubiera habido como información previa, etcétera. Pero la realidad es que las instituciones pues tenían sus propios intereses, ¿no? Algunas gubernamentales, algunas, por ejemplo, de créditos, para mujeres, Compartamos Banco, ProMujer, pero tenían sus propios intereses y pues realmente esos intereses no compaginaban con los intereses de este proyecto. Por lo tanto, se intentó, más bien se decidió realizar de manera abierta la convocatoria.
Entonces, ¿cuáles fueron las categorías? Básicamente tres: emprendimiento femenino, adopción tecnológica y empoderamiento femenino. En el emprendimiento femenino se revisó lo que son los motivos para emprender, las emociones que han tenido en este proceso de emprendimiento y una cuestión muy importante que es la autopercepción. Bueno, primero si se percibían ellas como emprendedoras, que ya desde que respondieron a la convocatoria y que decía la convocatoria que estaba enfocada a mujeres emprendedoras, pues ya venía un sí, ¿no? Pero muchas veces cuando se pregunta de frente y por qué te percibes como emprendedora, pues ya creo que ahí sale como otra información, ¿no? También viene en cuestión de las fortalezas, áreas de mejora que ellas observan, los desafíos y las oportunidades a las que se enfrentan o que apoyan este emprendimiento. Y la adopción tecnológica, que ya vimos lo que era. Y aquí las subcategorías eran la usabilidad, la apropiación tecnológica y la resistencia o apropiación. Por eso les decía que no se utilizó la apropiación tecnológica como tal, como categoría, porque nos interesaba también ver la usabilidad, que tanto la usan, y la resistencia o aceptación de la tecnología en sus emprendimientos. Y el empoderamiento femenino, que hablamos ahí del impacto del emprendimiento en sus vidas, en su capacidad de tomar decisiones, cómo eran sus redes de apoyo y la autonomía económica. ¿Qué generó ese emprendimiento en ellas? ¿Ok? Básicamente era esto. Y bueno, en cuestión de los resultados, no sé si hubiera alguna otra duda antes de adentrarnos a los resultados. No, No, Y bueno, en cuestión de la interpretación de resultados, puedo decirles que yo misma me sorprendí, porque íbamos buscando algo y encontramos muchas otras cosas, ¿no? Es decir, íbamos buscando información con respecto a qué tanta resistencia o aceptación tenían a la tecnología, cómo la implementaban en sus emprendimientos, etcétera. Y la verdad es que salieron muchos otros temas que ahorita vamos a ir viendo y aterrizando, ¿no? En cuestión, bueno, aquí puse como tres áreas en donde resumí estos resultados. Una que fue la visión subjetiva del emprendimiento, que comenzamos por la autopercepción. Y es cómo las mujeres se autoperciben em, con respecto a ser emprendedoras, pero varían en sus razones. La principal, pues, es por tener ingresos económicos, ser autónomas en sus decisiones. Em, y bueno, aquí Carol Gillian, psicóloga feminista, que está citada en Broncado 2020, nos habla de que la autopercepción de las mujeres, ay, déjenme cerrar este que no veo, ok, está condicionada por roles de género y que surgen del propio sistema patriarcal, por lo que suelen tomar decisiones como emprender guiadas por sus relaciones familiares y su rol de cuidadoras. Esa es la parte, digamos, teórica, ¿no? Desde esta teoría feminista. Pero, ¿qué nos dicen las mujeres a las que entrevistamos? Bueno, aquí obviamente no podía poner todo lo que nos comentaron, pero algunos de estos comentarios fue: quiero asegurar un patrimonio para mis hijas, para mis nietos y hasta para mis bisnietos en cuestión de el motivo por el cual decidió emprender. La otra mujer dice: decidí emprender para darles una mejor calidad de vida a mis hijos. Entonces, se repetía esta parte de para tener mejores ingresos, para conciliar la parte, también se repitió, ¿no? De la vida familiar con la vida pública, económica, laboral. ¿Por qué? Porque al entrar a trabajar en una empresa, pues tenían horarios de 9 a 5, etcétera, o a veces hasta más tiempo. Entonces, yo creo que sí hubo como es esta coherencia entre lo que nos comenta Carol Gillian y lo que realmente se pudo observar en las respuestas de las mujeres, que es que los motivos por los cuales las mujeres deciden emprender tienen que ver todavía con los roles de género, de cuidados y de relaciones familiares, más allá de una cuestión de autorrealización o algo así, que sí hubo, pero la verdad es que fue lo menos. Las cualidades que más se repetían con respecto a la autopercepción de las mujeres emprendedoras fueron la creatividad, la empatía,
saber escuchar, la sociabilidad y la innovación. Ok, entonces, estas son las cualidades que más repetían ellas. Y bueno, tampoco es muy de extrañarse, puesto que algunas de estas tienen que ver con la relación con otros, que también está como muy reforzada en la cuestión de aspectos femeninos, ¿no? Las áreas de mejora, cómo administrar el negocio, estrategias de ventas y el uso de redes sociales. Esta parte es interesante porque, como les decía, nos han enseñado ciertas cuestiones que tienen que ver más con lo masculino y en esta sociedad lo masculino es, digamos, más reforzado en los hombres y lo femenino más reforzado en mujeres. Entonces, es interesante que estas cualidades y estas áreas de mejora tengan que ver con eso, porque las áreas de mejora nos hablan de uso del dinero, ¿no? Como esta cuestión de entenderse desde un espacio público, desde estas estrategias de ventas y el uso de la tecnología en cuestión de las redes sociales. Por lo tanto, pues sí estamos hablando de esta brecha. Hasta aquí, esto quedó solamente de manera general, ya no se ahondó más, ya que posteriormente íbamos a hablar específicamente de la tecnología, ¿no? Después hablamos acerca de las emociones con respecto a este proceso de emprendimiento y porque lo que queríamos no solamente era llegar a preguntar, bueno, ¿utiliza la tecnología sí o no? ¿Te ayuda sí o no? Sino realmente entender cuál había sido este proceso de emprendimiento, cuáles eran los obstáculos con los que se habían enfrentado, etcétera. Entonces, en cuestión de las emociones, algunas mencionan, ahora me siento frustrada porque no tengo dinero para invertir. Siento que ya llevo varios bazares a los que llevo la misma mercancía. La otra dice, un obstáculo fue el miedo de no poder llegar a muchas personas. Otra más, la más frecuente es la inseguridad y el miedo al rechazo, a que el producto no fuera lo suficientemente bueno. Otra más dice, hay una etapa de incertidumbre después de lanzarlo, donde no sabes si lo estás haciendo bien o te hace falta o falta hacer más. Ok, la mayoría de emociones que son manifestadas por las mujeres emprendedoras fueron emociones que están catalogadas como emociones negativas o emociones desagradables, ¿no? Es decir, frustración, incertidumbre, soledad, miedo, inseguridad. Pocas hablaban de emociones como la alegría. No se les forzó a decir, bueno, a ver, ¿cuáles emociones positivas, cuáles negativas? No, pero muy pocas hablaban en cuestión de la alegría, felicidad, etcétera, cuando pues obviamente tuvieron buenos resultados, llegaron a vender mucho producto, etcétera, ¿no? Pero la mayoría, decíamos, eran de este tipo de emociones. Ahora, algo que también es interesante es pensar en que estas emociones no surgen de la nada. Esa es justamente la mirada feminista. Estas emociones no surgen de que una mujer pues no tuvo buenos resultados o es miedosa o tiende a la frustración o tiende a la ansiedad. No, es identificarlo desde un sistema. Es decir, muchas veces existe esta frustración porque nos creemos, y ellas lo decían tal cual, es que yo por más que le echo ganas no avanzo, ¿no? Entonces nos creemos estos discursos en donde solamente las acciones individuales nos llevan a avanzar, nos llevan a crecer, nos llevan a mejorar nuestro negocio y a ser millonarios, ¿no? Cuando la realidad pues no es tan así. La realidad es que vivimos en una sociedad, en un sistema con ciertas condiciones, con cierta vulneración de derechos humanos, bla, 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 que influyen en que algunas personas avancen y otras no tanto, que haya una cuestión de ventaja y desventaja, ¿no? Entonces estas emociones, por supuesto, que tienen mucho que ver con todo ese sistema. Y así lo dice, por ejemplo, aquí dice, las emociones negativas reflejan las condiciones por las que tuvieron que atravesar las mujeres en el trayecto de su emprendimiento, que como hemos revisado está lleno de brechas de género, pero también pueden servirles como brújula para tomar decisiones siempre y cuando sean conscientes de sus circunstancias, según nos dice Rodríguez Díaz, Jiménez Cortés y Rebollo Catalán 2012. Entonces, mientras no estén
conscientes de esas circunstancias, siempre van a achacar toda esta situación a una cuestión individual, de falta de voluntad, de falta de echarle ganas, etcétera. Y bueno, hablando de brechas, íbamos sobre una que era la brecha digital, pero ahorita vamos a ver que nos encontramos muchas otras. Las brechas de género que atraviesan esta visión subjetiva. ¿Por qué le llamamos así? Porque esta visión subjetiva, toda esta autopercepción de sus competencias, de sus áreas de mejora, de sus emociones, no está aislada, sino que se relaciona completamente con los factores sociales, que en este caso son las brechas de género. Para empezar, hablemos de la brecha digital, que según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2019 las mujeres tienen menos probabilidad, entre 5 y 10%, de usar el Internet, de usar un teléfono móvil inteligente y de capacitarse por medio del Internet. El 27.3% de las mujeres emprendedoras no utilizan ninguna herramienta o servicio digital, mientras que en los hombres el porcentaje baja a 20%. Según ASEM 2023, aquí ya estamos enfocándonos más en las mujeres emprendedoras en específico, y todas las mujeres entrevistadas tienen acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos. Sin embargo, la mayoría, es decir, 7 de 10, muestran una resistencia a su uso. No es que no utilicen el Internet, no es que no utilicen la computadora, el celular, pero no lo utilizan de una manera activa, para realmente obtener beneficios para su negocio, ¿no? O sea, lo utilizan de manera casual, digamos hasta por entretenimiento. Y por ejemplo, una dice, he sido muy resistente con el uso de las herramientas tecnológicas y me ha tocado más que me empujen a hacerlo, ¿no? La otra dice, desde el principio me promocioné en las redes sociales, pero sí me gustaría aprender más de cómo sacarles provecho. Entonces, muchas veces el uso que se realiza de esta tecnología es más como por, pues lo que vamos pensando, un poco más como por sentido común, por intuición, que porque realmente se hayan dado como a la tarea de aprender sobre ellas y realizarlo de una manera más sistemática. Entonces, bueno, la otra cuestión que salió, ¿sí? Sí, ¿Hay por alguna favor. duda? Sí, Eh, Nada más si nos pudieras aclarar antes de continuar. Son 10 emprendedoras, pero más o menos en qué área. Sí, les decía que son diferentes giros. Hay desde, por ejemplo, emprendedoras que tienen productos y los llevan a vender a bazares, ¿no? O sea, en esta cuestión, pues sí, informal, ¿no? Porque ellas, por ejemplo, no están pagando impuestos, lo único que hacen es pagar el espacio del bazar, que el bazar normalmente sí genera ya como una cuestión más formal, pero ella como tal, como emprendedora, como persona física, no. Hasta otras, por ejemplo, que sí tenían negocios puestos, una panadería, una mujer, por ejemplo, realizaba prendas, de vestir, digamos, de mujeres, con una tendencia como ecológica. Otra más llevaba a cabo productos de higiene personal sustentables, jabones, champú ecológico, etcétera. Más o menos, o sea, hay como que varios, pero más o menos, esos eran los. Y muchas de ellas sí estaban en la informalidad, algunas otras no. Pero bueno, pues así tal cual, ¿no? Quiere decir 7, 8. ¿Mandé? Cuando dices muchas de ellas, de las 10, 7, 8. Como unas 6 estaban en la informalidad. Paola, O yo sea, quiero, de que generaban productos, los vendían, pero no declaraban impuestos sobre esas ventas. Sí, Ajá. creo que gracias. alguien más tenía una pregunta. Sí, Sí, Pau. sí, yo Ah. quisiera preguntarte en esta observación que hacías en el punto anterior sobre esta falta de visión de las mujeres emprendedoras respecto a su posicionamiento en un sistema que ya las pone en desventaja. ¿Hubo algún ejercicio de retroalimentación en donde ellas
tuvieran algún tipo de sensibilización sobre este discurso de chaleganismo que es insuficiente por las condiciones contextuales en las que se están desarrollando. Sí, sí se realizó como un análisis, digamos, diferente a lo que estamos haciendo ahorita, pero sí se les mencionaron los resultados del diagnóstico y también se generó esta parte de sensibilización. Desafortunadamente no se realizó con todas, solamente participaron 8 mujeres, puesto que las otras dos ya tenían como algunas, pues, situaciones personales que ya no les permitieron continuar, digamos, ¿no? Con este ejercicio. Gracias. Y bueno, la intención era, bueno, es, pero ha quedado como un poco suspendida en el aire, este proyecto se quedó hasta el diseño de este programa. No se implementó como tal, pero justamente la intención es realmente implementarlo, para lo cual pues definitivamente se necesita, así como está planteado tal cual, se necesita pues de recursos económicos, tiempo, etcétera, pero que la intención pues también es quizá comenzar con cuestiones menos ambiciosas y de ir avanzando, ¿no? Entonces, otras cuestiones bueno, una duda ya que estamos comentando, ¿cuánto tiempo me queda? Tenemos hasta las 12, toca ya, así que adelante. Ok, ok. Bien, entonces, otra cuestión que también se abordó fue la brecha salarial. Bueno, más bien no se abordó, aquí cabe mencionar, sino más bien salió de los resultados y de lo que ellas comentaron. Es decir, nunca se les preguntó sobre cuestiones de la brecha salarial y las otras brechas que vamos a ver ahorita, pero en la conversación justo fue saliendo, ¿no? La falta de recursos económicos es el principal motivo de las mujeres para decidir emprender, ya lo habíamos visto, y al mismo tiempo es el principal obstáculo para hacer crecer sus negocios, por la dificultad de invertir, ya que las mujeres reciben 35% menos de ingresos que los hombres, según IMCO 2023. Lo cual lo confirman 7 de las 10 participantes. Algunos comentarios fueron: las ganas las tengo, pero sí se me dificulta un poco porque no tengo para invertir. Me limita la falta de dinero porque tengo ideas, porque ideas tengo muchas, pero me frena la falta de material. Por la falta de dinero me desesperaba y buscaba un trabajo fijo. Tenía que dejar los proyectos que me llegaban y después volver a comenzar. Esta es una cuestión muy común que incluso a mí como emprendedora me ha sucedido en muchas ocasiones. Es decir, estás pues como muy emocionada, digamos, interesada, enfocada en generar esta cuestión del emprendimiento, pero cuando ves que no hay los suficientes ingresos, pues entonces tienes que buscar un empleo fijo, para pues poder solventar tus gastos y luego volverte a aventar a este emprendimiento y así, ¿no? Hasta que, bueno, afortunadamente yo ya llevo varios años que ya no hago este proceso, pero esta es la realidad de estas mujeres también. Y entonces, si bien dicen hay ganas, hay ideas, lo que no hay son ingresos. Muchas en los otros proyectos que han investigado con respecto al emprendimiento femenino nos hablan que muchos de los negocios surgen de ahorros personales o de préstamos familiares con respecto al emprendimiento femenino, diferente a la mayoría de recursos que surgen de los hombres, en donde se dan más por financiamiento. Y ahorita vamos a hablar de por qué a las mujeres no acceden a estos financiamientos o no con la misma facilidad. En la teoría nos habla de que la falta de crédito es la principal razón por la que las mujeres no crecen cuando son microempresarias. Sin embargo, solo el 24% de las mujeres emprendedoras en México acceden a una fuente de financiamiento. Ahora, también vamos a hablar qué tipos de financiamientos, porque por ejemplo, les decía, me acerqué a ProMujer, me acerqué a Compartamos Banco, me acerqué como a algunas instituciones que trabajan con mujeres emprendedoras y también yo misma estuve en el Instituto de las Mujeres, en donde también dan microcréditos. La realidad con estos créditos es que tienen condiciones
los gubernamentales son muy bajo el monto que les dan, digamos. Y las financieras, la verdad, hay condiciones difíciles de cumplir en algún momento, ¿no? Entonces dice, 8 de cada 10 mujeres de estas mujeres entrevistadas que participaron, comienza y mantiene su negocio mediante ahorros personal. Ah, no, perdón, esta no es de las que participaron. Esta es una estadística general. 8 de cada 10 mujeres comienza y mantiene su negocio, decíamos, mediante ahorros personales y apoyos familiares, según ASEM 2023. Ahora sí, de las participantes, 4 de las 10 realizaron el trámite para un financiamiento y no lo consiguieron. Ninguna de las 4. Fueron historias distintas. 3 de ellas fueron en apoyo gubernamental y solamente una, además del apoyo gubernamental, también lo solicitó en una institución privada, pero al final ninguna lo consiguió. Dice, participé en una convocatoria del gobierno para un apoyo monetario y metí toda mi información y documentos en línea, pero nunca me llamaron ni siquiera para decirme un no. La otra dice, fui a solicitar apoyos de gobierno, pero me di cuenta que solo se las daban a sus amigos o familiares. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres tienen mayor dificultad a acceder a financiamientos? ¿Cuál es la principal garantía que piden en los financiamientos? Tener un patrimonio, ¿cierto? Por ejemplo, una mujer que tenía, bueno, que participó, que tiene bachillerato, es estilista, realizaba su trabajo en su casa y cuando pidió este financiamiento le pedían un local y ya cierto acondicionamiento de ese local. Entiendo que hay una parte de seguridad o de respaldo, es decir, de que realmente se vayan a gastar el dinero pues en lo que dicen, ¿no? En el negocio y no en otra cuestión personal, pero la realidad es que pues no tenía ni el material ni el local, ¿no? Solamente tenía como algunas cuestiones, pero no era suficiente para acceder a este financiamiento. Entonces, ahí va de la mano con lo siguiente, que es la brecha patrimonial. Es decir, ¿por qué no acceden a los financiamientos? Pues porque la principal garantía que se pide para acceder a estos financiamientos es justamente una propiedad, un local, una vivienda, un terreno, algo así. Y si sabemos que el 35% de las viviendas en México son propiedad de las mujeres, solamente el 35%, según INEGI 2020, pues entonces nos habla de que menos mujeres acceden a patrimonio y si ese patrimonio es la garantía de los financiamientos, pues también menos van a acceder a los financiamientos. Mientras que los bienes inmuebles son solicitados por las instancias como garantías o respaldo. Y un comentario de una mujer dice, me dijeron que estaba en lista de espera, pero tenía que llevar mi proyecto, tomarle foto a mi local, equipo y productos, pero yo no tenía local, lo hacía desde mi casa. Y entonces, si se dan cuenta, se empieza a abrir como un círculo vicioso en el cual si tenemos bajos recursos, si no tenemos patrimonio, difícilmente accedemos a financiamiento, difícilmente le inyectamos capital a nuestro negocio y entonces eso no da ingresos, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve como un círculo vicioso y lo peor, pues que todo esto se traduce por la mayoría de mujeres como yo no estoy haciendo lo suficiente. Como bien decía la maestra Paola, es importante la sensibilización con respecto a quitar estas ideas, pues yo lo llamaría neoliberales, del echaleganismo, del si te levantas temprano, si tiendes tu cama, si comes bien, si lees el libro de tal, etcétera, pues ya con eso va a ser suficiente para tener éxito en tu negocio, ¿no? Y la otra cuestión, la otra brecha que se identificó fue la brecha del uso del tiempo. Dice que uno de los principales motivos del fracaso de los emprendimientos liderados por mujeres es la falta de tiempo generada por la doble jornada de trabajo, según HAS 2023. Y ya hablando de México, las mujeres en México en promedio destinan 3 veces más que los hombres en realizar trabajo no remunerado, es decir, labores domésticas y de cuidados de infantes, de cuidados de personas enfermas,
de cuidados de personas con discapacidad y de cuidados de personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, pues ahí hay una brecha completamente con respecto al uso del tiempo y cuánto tiempo pueden destinar para sus emprendimientos. Ahora, como veíamos, uno de los motivos principales para emprender es justamente eso, tener tiempo para toda esta cuestión, labores domésticas, cuidados, etcétera. Pero la realidad es que ese también es un motivo por el cual los negocios se quedan en micronegocios, informales, con menos de 2 personas, bueno, las características que ya veíamos, ¿no? Ahora, 6 de las 10 mujeres comentaron la falta de tiempo y todas ellas son madres, o sea, las que comentaron que había una falta de tiempo. Yo creo que podría hacer crecer mi negocio dedicándole más tiempo para confeccionar más prendas y para estar más activa en redes sociales. Otra decía, otro obstáculo es el tiempo, porque me tengo que dividir entre, por un lado, ser ama de casa y mamá, mientras que por el otro, ser emprendedora. Esta es una de las principales brechas que abren la desigualdad entre el emprendimiento liderado por mujeres y el liderado por hombres. Porque los hombres, en su mayoría, no tienen el problema de regresar a casa a los cuidados, a todo este trabajo no remunerado, ¿no? Labores domésticas y labores de cuidados. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí algo interesante a mencionar es, como decíamos, si bien es cierto, estas mujeres con las que se trabajó no tenían como tal un estado de marginación, y salieron todas estas brechas, pues si nos fuéramos a lugares urbano marginales o rurales, seguramente estas brechas se ampliarían. Estaba viendo la ponencia que hubo, creo que hace 2, 3 semanas, de una colega que también fue sobre brecha digital de género, pero en espacios rurales, y pues, o sea, me sorprendió que aunque eran como en algunas cuestiones diferentes, quizá los comentarios, la percepción, etcétera, pues la realidad es que las brechas eran muy similares en estos espacios y aquí en este proyecto, ¿no? Bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda. No. Ah, bueno, Michelle, Michelle lo está diciendo, ahora te digo. Sí, con el micrófono. Michelle, ¿quieres hacerlo con tu micrófono? Creo que estás con tu cámara lista. ¿Sí me escuchan? Es que no sé si se escucha. ¿Sí? sí, sí se Sí, escucha. Gracias. Sí, lo que pasa es que no me incorporé como al principio de la presentación, pero sí me parece bastante interesante cómo se empiezan a conjuntar todas estas desigualdades, empezando por la precariedad del trabajo, ¿no? Cómo las mujeres no se pueden incorporar a trabajos formales debido a que no hay un sistema de cuidados que les permita justo desprenderse de las actividades de cuidado, ¿no? Y dedicar un tiempo a generar ingresos, ¿no? También los horarios, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? O sea, son horarios que no permiten, ¿no? Que ellas, cuando en realidad no tendría por qué ser así, pero las mujeres se dedican más tiempo, ¿no? Al cuidado de los niños, pero no solo de los niños, ¿no? De los adultos o de otras personas que requieren, ¿no? Cuidados. Entonces sí me parece interesante cómo todo se va juntando y que justo una de las vías que puede ser una salida para ellas puede ser los emprendimientos, ¿no? Y entonces ahí todavía se topan con más barreras, ¿no? Lo que mencionas, ¿no? O sea, el tiempo, el no tener acceso a a financiamientos, ¿no? Entonces, creo que sí es un círculo en el donde las mujeres se van quedando rezagadas totalmente para esta cuestión del empoderamiento, ¿no? Entendida como esa capacidad de tener una libertad económica de decisión, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, parece sí un círculo como el que es muy complicado, ¿no? Salir, porque además tú mencionabas, ¿no? Son emprendimientos que son microemprendimientos, o sea, realmente impulsarlos, pues tendrían que romper muchas de estas barreras, ¿no? Entonces, me pareció como muy interesante, ¿no? Todo el trabajo que has realizado y cómo, aunque tú mencionabas que son pocas mujeres a las que tuviste acceso, pues sí te dan como el panorama de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, solo ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Sí, y fíjate que ahorita que dices que son pocas mujeres, justamente eso fue algo que se me cuestionó, digamos, en mi examen de titulación, el por qué lo había hecho con pocas mujeres,
porque en realidad no nos interesaba una parte cuantitativa, sino más bien cualitativa. Difícilmente hubiéramos llegado al nivel de profundidad que llegamos con un grupo muy grande, ¿no? Entonces, ya hay estudios que respaldan mucho de lo que ya estoy abordando y solamente era como llevarlo a una población en la que no se había abordado, que eran mujeres emprendedoras en Hidalgo, ¿no? En zonas rurales, digo, urbanas, etcétera, o sea, con estas características específicas. Y la idea era sacar información para un diseño de una propuesta. Entonces, y como dices, o sea, a pesar de las características de estas mujeres y a pesar del número, pues aún así reflejan bastante bien todo lo que ya se expresó en teoría, ¿no? Em, bueno, y otra cuestión que es importante es saber que en este proyecto no se habla de emprendimiento desde una parte como romántica. Hoy en día me parece que ya hay mucho, decíamos en redes sociales, pero incluso hasta en las propias universidades, en donde se habla del emprendimiento como el gran salvador de la economía individual y colectiva y social, ¿no? Pero me parece que no es así, y menos con estas condiciones. O sea, quizás si hubiera otras condiciones entonces, por eso digo que hay que quitar como este romanticismo del emprendimiento en donde no, claro, vas a ser tu propio jefe y vas a ganar lo que quieras y vas a trabajar las horas que quieras y pues no es tan así el asunto. Entonces, otra parte en donde estoy interesada en realizar es sensibilizar a las nuevas generaciones con respecto a lo que implica la empleabilidad, a lo que implica el emprendimiento para que tomen mejores decisiones informadas, que sepan sobre derechos, ¿no? Porque pues de repente entramos al mundo laboral un poco a ciegas. Muy bien, bueno, ya me aventé otro speech, pero sigamos con la parte de la interpretación de los resultados y lo último es los impulsores del emprendimiento femenino. Es decir, no podemos pensar en que todo está de la fregada y ya, vamos a tirarnos a llorar, por supuesto que no, también hay cuestiones positivas, también hay cuestiones que se pueden rescatar. Entonces, si se dan cuenta, la línea de conversación es, o de análisis es, empezar por lo particular, por lo individual, por esa visión subjetiva de la que hablábamos, enlazarla con las brechas, porque todas esas emociones, toda esa visión subjetiva de autopercepción, etcétera, no surge de la nada, sino que surge como resultado de factores sociales y que se enfocan en las brechas, pero después hablar de algo más positivo y esperanzador, digamos, que son algunos impulsores. ¿Cuáles son a qué nos referimos con impulsores? Con factores que potencian, que impulsan, ¿no? En este caso, el emprendimiento femenino. Uno de ellos es la autoeficacia. Hay varios estudios con respecto a la autoeficacia en mujeres emprendedoras, que significa creer en las propias capacidades. Ajá. La autoeficacia es yo creo que tengo la capacidad de administrar mi dinero, la capacidad de administrar mi tiempo, de tomar decisiones. Todo esto es muy necesario para decidir emprender, porque si tú no te sientes autoeficaz, y que puedes tomar esas decisiones y administrar y gestionar muchas cosas, porque aquí tú gestionas tu dinero, tú gestionas tu tiempo, tú gestionas tus actividades, tú gestionas la manera en que vendes, o sea, gestionas muchísimas cosas. Entonces, la autoeficacia definitivamente es una parte importante y que es influida por la autopercepción, la autoestima. E impulsa a muchas a emprender, mientras que la resiliencia ayuda a superar adversidades. Pero fíjense que algo aquí bien interesante que recuerdo, eso no lo puse como tal en el proyecto, pero es interesante y recuerdo haberlo leído justamente en este proyecto, en esta investigación que realizaron sobre autoeficacia, y es que las mujeres para decidir emprender necesitan tener niveles altos de autoeficacia, mientras que en los hombres no es necesario. Es decir, una mujer para que se decida a emprender tiene que sentirse capaz de realizar A, B, C, D, ¿no? Mientras que un hombre no es necesario. Puede tener autoeficacia o puede no. Puede sentirse con esas capacidades, pero no es causa y efecto, ¿no? Es decir, en su estudio que realizaron,
algunos hombres no se sentían tan autoeficaces, no sentían que tenían realmente la capacidad para administrar dinero, tiempo, tomar decisiones, bla, 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 y aún así se aventaron a realizarlo. Ahí creo que nos queda como análisis interesante de esta parte. Y bueno, dice, algunas mujeres comentaron que después de tener ciertos logros, como terminar un grado académico, escribir un libro u otros relacionados con su negocio, se sintieron más confiadas y capaces para comenzar otro reto como decidir emprender. Esto nos habla justamente de esto. Cuando lograron algo, aumentó justamente este nivel de autoeficacia y esto la llevó a sentirse con la confianza de poder generar otra iniciativa, como por ejemplo emprender. Ahora, la fuente de la resiliencia es tener un interés auténtico que va más allá de las ganancias que se obtienen del negocio, además buscar un bien colectivo. Eh, yo creo que en esta sociedad algunas veces la resiliencia se toma como una forma de justificar las injusticias, ¿no? La falta de derechos. Es decir, pues hay que ser resilientes ante un mundo en donde hay desigualdad, injusticia, violencia, discriminación. Me parece que es importante la resiliencia, pero también luchar porque bajen o se elimine la desigualdad, la violencia, la discriminación y no tener que ser resilientes en todo momento. Desafortunadamente, hoy en día lo que le toca a muchas mujeres pues es ser resiliente ante estas condiciones. La otra cuestión que es un impulsor son las redes de apoyo y crear comunidad. Las redes de apoyo refiriéndonos a su familia y a sus amistades. Muchas de ellas recibían justamente el respaldo de amigos y familiares, pero también otra cuestión es crear comunidad. ¿A qué me refiero con crear comunidad? A esta parte de realmente asociarte este, con otras personas que tienen más o menos tus mismos intereses. Por ejemplo, no sé, pensemos en esta mujer que iba a bazares con sus productos, bueno, que eran dos las que andaban en bazares. Ellas, por ejemplo, tenían una comunidad de mujeres, un grupo de WhatsApp y un grupo de Facebook, en donde se avisaban dónde estaban los bazares, muchas veces se unían para comprar o rentar una mesa entre dos, se promocionaban juntas, bla, bla, bla. Está bien, eso ya es formar comunidad. El asunto es que a esas comunidades se quedan solamente en la parte de venta y económica. Qué padre sería llevar esas comunidades, digamos, a otro nivel en donde también se reflexiona de las condiciones, en donde también se habla acerca de competencias, ¿no? Entonces, crear comunidad es la asociatividad o creación de redes, también se percibe como esencial para el empoderamiento y la viabilidad de los negocios según Obando y Valencia 2019. La adopción tecnológica es otro impulsor y se puede convertir en un componente determinante en la reducción de la brecha digital e incluso en una aliada en reducir las otras brechas. La adopción tecnológica es como el primer paso, es como eliminar la resistencia y que las mujeres acepten la tecnología, la abracen, digamos, se eduquen en ella, etcétera. De ahí pues ya viene la apropiación. El empoderamiento, dice, la mayoría de las mujeres han experimentado un cambio significativo en su percepción de sí mismas, desarrollando mayor seguridad y autoestima. Esto a partir de que emprendieron. Para algunas, emprender ha representado una mayor capacidad de decidir sobre su presente y su futuro en un contexto de desigualdades estructurales. Incluso en el caso de una mujer, fue fundamental para terminar con una relación violenta de pareja. Aquí quiero hacer una pausa para comentarles un poco más de este caso, porque para mí fue como, wow, como que yo iba buscando plata y encontré oro, ¿no? Em, en cuestión de todo lo que pudieron transmitir en esas entrevistas, a pesar de que no era la línea de preguntas
que se realizaba, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las preguntas era, ¿qué tanto impacto ha tenido el emprendimiento en tu vida, en tu capacidad de tomar decisiones? ¿Qué tanto ha influido? Y bueno, esta fue como una de las respuestas, en donde esta mujer vivía violencia física, sexual, económica, tenía poco dinero para ella y sus hijas. Un día decidió realizar galletas, un solo tipo de galletas, embolsarlas en estas bolsitas, creo que se llama celofán, y salir a venderlas. Me dice, cuando salí de mi casa solamente tenía el pasaje de ida hacia donde las iba a vender y no de regreso. O sea, literalmente era el todo por el todo. O sea, si no vendo una bolsita, no tengo con qué regresarme a mi casa, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empezó a vender algunas, bolsitas. Cuando el negocio comenzó a crecer, obviamente la pareja violenta, pues no le pareció, hubo algunos conflictos, etcétera. Y bueno, ella maneja que justamente ese emprendimiento le ayudó mucho a tomar la decisión de terminar esa relación de pareja y poder hacerse cargo ella de las finanzas familiares, que obviamente fue toda una serie de cuestiones hasta que logró ya una panadería y una independencia, ¿no? A nivel económico, la incorporación de la tecnología en sus negocios ha facilitado la generación de ingresos y el acceso a nuevos mercados, reduciendo la dependencia financiera. Y bueno, hasta aquí están los resultados en estas tres apartados que veíamos. Y bueno, de aquí salió toda la base para una propuesta de intervención, una propuesta enfocada a la educación de las mujeres en varias habilidades, pero también a generar comunidad. Ahorita lo vamos a ver. El objetivo general de la propuesta es, al terminar el programa integral, las mujeres emprendedoras analizarán las condiciones estructurales del emprendimiento femenino en México desde un enfoque de género y aplicarán habilidades personales, empresariales y tecnológicas en su negocio, así como en la creación de comunidades virtuales para combatir la brecha digital de género y aumentar su empoderamiento. Fíjense, la idea inicial del proyecto era enseñar competencias digitales a través de un enfoque feminista a mujeres emprendedoras. O sea, esa era nuestra intención, ¿no? Este, pero y digo nuestra porque, digo, aunque yo fui la cara del proyecto, pues obviamente hubo personas que también me estuvieron apoyando, desde las mujeres, mi directora, que fue la maestra Blanca. Entonces, bueno, también hay un trabajo ahí de otras personas, ¿no? Em, entonces, esa era la intención, pero con toda esta información que se obtuvo, pues creo que quedaba ya como muy cortito hablar sobre solamente de competencias digitales, porque el que las mujeres no aprendieran de competencias digitales tenía que ver con las condiciones estructurales, tenía que ver con otro tipo de habilidades, ¿no? O sea, todo se iba como conjugando habilidades personales, empresariales y tecnológicas. Y también para poder realmente, pues un poco como contrarrestar esta parte de soledad, de miedo, de no saber por dónde comenzar, incluso hasta de lucha por mejores condiciones, se necesita forzosamente una comunidad. Porque si no existe una comunidad, entonces cualquier avance es un avance individual y es un empoderamiento individual, pero no mejora las condiciones. Ahorita lo que digamos, se volvió más ambicioso el proyecto hasta buscar comunidades que realmente intervienen en las condiciones del emprendimiento femenino, ¿no? Entonces, los bloques temáticos serían las condiciones del emprendimiento femenino, el fortalecimiento de la autoeficacia emprendedora, porque ya veíamos que era un impulsor y que es muy importante, las competencias empresariales, la adopción tecnológica y formar comunidad. Este es como que el modelo o el diseño de la propuesta que se generó con tres componentes. Uno que es el pedagógico, que algunas estrategias, a ver, permítanme tantito. Ok. Bien, ay, lo que pasa es que me escribió una Paola y creí que era usted maestra.
Y dije, ¿qué me están escribiendo? Pero no, es otra Paula. Muy bien, sigamos. Entonces, hay tres componentes aquí, el pedagógico, el tecnológico y el comunitario. En cuestión del pedagógico, las estrategias que se proponen son el aprendizaje autodirigido de habilidades personales y empresariales a través de un ABA con una estructura modular. Aquí también hemos visto como algunos riesgos. Uy, no, conozco muchas Paulas. Dos riesgos. Si estamos hablando que hay una brecha de tiempo, una brecha digital de género, también ese a la vez es un riesgo, ¿no? El que las mujeres no, pues como que les parezca difícil aprender estas habilidades en un ambiente virtual de aprendizaje, el que no dediquen el tiempo, que no puedan invertir el tiempo necesario, y entonces lo que se busca es que sea un programa modular, en donde no necesariamente todas empecemos al mismo tiempo, todas nos veamos el mismo día, ¿no? Porque eso me parece que sería muy difícil para muchas de ellas. Entonces, la idea es que haya ciertos módulos y que cada mujer vaya ingresando conforme pues sus actividades se lo permitan. Pero también que haya un acompañamiento, porque también mucho del abandono de estos programas es por la falta de tiempo, la falta de motivación, el no encontrarle sentido a algunas cosas, no saber cómo adaptarlo a su realidad, etcétera. Entonces, el acompañamiento personalizado a través de una tutora, perdón, a través de sesiones de mentoría personalizadas, pues esto va a permitir que la mujer realmente avance a su ritmo, que le haga sentido, que se lo apropie y que no pierda como este ritmo o motivación. También se habla de una capacitación sincrónica de habilidades personales y empresariales. Algunas sesiones sincrónicas que también se pueden grabar, como lo que estamos haciendo ahorita, para que las mujeres puedan acceder a ellas. Y generar un análisis del contexto. Esto es la base para todo lo demás. O sea, hay dos cuestiones que yo creo que este programa tiene de diferenciador con respecto a otros programas, ¿no? Otros programas ya hablan acerca de habilidades personales, empresariales, tecnológicas, pero yo creo que este programa, el diferenciador son dos. Uno, el enfoque feminista y el análisis del contexto, o sea, a partir de que hay estructuras que obstaculizan el crecimiento de los emprendimientos femeninos, lo cual pocos programas, o bueno, por lo menos yo no ubico alguno en específico. He visto muchas propuestas académicas, he visto proyectos de investigación, pero ya como una implementación como a gran escala, no. Entonces, partir de ahí me parece muy importante, como decíamos, para quitar esta idea del echaleganismo, del romanticismo del emprendimiento, de, bueno, todo esto que yo creo que hace más daño que bien. Y la otra es generar comunidad. Realmente el que no solamente estemos en un grupo vendiéndonos cosas entre todas, sino que realmente generemos unión, generemos aprendizajes unas de otras, porque la idea es no solamente que yo o alguien experta les enseñe algo, sino incluso entre las mujeres emprendedoras yo creo que tienen mucho que enseñarse. Entonces creo que esos dos componentes son el gran diferenciador. Y la aplicación de práctica de conocimientos, colaboración y aprendizaje social también son parte de las estrategias. En el componente tecnológico, facilitar la adopción tecnológica mediante sensibilización y capacitación de competencias tecnológicas. Y en el ámbito comunitario, decíamos, crear redes de apoyo, formar comunidad a través de foros de inteligencia colectiva, mentoría entre las mismas participantes, eventos o estrategias de networking y eventos virtuales de convivencia. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy amplio, muy integral, pero al mismo tiempo muy ambicioso para realmente, pues ponerlo ya como en práctica, ¿no? O sea, cuando se hizo un estimado de tiempo y recursos, pues la realidad es que se necesitan una cantidad considerable de recursos para poderlo llevar a cabo. Muy bien, hasta aquí, no sé, bueno, ya estoy como concluyendo.
No sé si haya como alguna duda o comentario. Sí, Michelle. Ay, gracias. Habías mencionado al principio que parte de los resultados de la investigación se transmitieron a las personas que compartieron tus experiencias. Solo quería saber si también la parte de las estrategias fue un trabajo en conjunto o fue más bien una planeación que tú hiciste, pues, o sea, si esta parte de que cómo se podría implementar también contó con la participación de ellas. Fíjate que la parte en donde se generó este como análisis de resultados y esto fue cuando se terminó el diagnóstico, o sea, cuando ya se logró generar pues como la interpretación de resultados, etcétera, se les comentó, todavía no se había hecho la propuesta de solución, como ahorita lo que estamos comentando, pero sí al finalizar de esa sesión se les comentó, bueno, ¿a ustedes cómo les gustaría? O sea, fue como una pregunta más general. ¿Cómo les gustaría que fuera un programa? Obviamente muchos dijeron gratuito, ¿no? Pero una de las ideas que sí surgió de ellas tal cual y que no estaba contemplado es que fuera modular, es que fuera dependiendo las necesidades, inquietudes que ellas mismas tenían y poder avanzar a su propio ritmo. O sea, la idea inicial sí era pues como un programa académico, ¿no? Empezamos tal fecha, avanzamos todas juntitas y terminamos acá, pero a mí me hizo mucho sentido con respecto a los resultados. Todo lo demás en realidad se fue entretejiendo con respecto pues a las propias experiencias profesionales que he tenido, ¿no? Gracias, Michelle Paola, maestra Paola. Gracias, Paola. Yo tengo una observación y más bien un comentario respecto a estas estrategias de formación masivas y quiero compartirles una experiencia en la que me enrolé después de escuchar tu proyecto por primera vez en un ejercicio que se llama Dalia Talks de liderazgo con perspectiva de género, no sé si lo conozcas Ujú, sobre, es un diplomado que se ofrece desde la Ciudad de México, pero me metí más como en en un afán de conocer un poco más al respecto y ver qué se estaba ofreciendo desde esta perspectiva. Sin embargo, quiero contarles que el ingreso era caótico, o sea, éramos más de 2000 mujeres conectadas en una plataforma que no tenía capacidad para recibirnos a las 2000 o cuantas fuéramos. Fue un ejercicio muy ambicioso que al final terminó en una experiencia poco grata y toda esta expectativa que generó el ingresar a una capacitación a nivel nacional gratuita para mujeres emprendedoras y liderazgo, pues bueno, se cayó. Entonces, lo que quiero señalar es que sí reconozco como esta parte de lo masivo, de la necesidad de un modelo económico neoliberal que quiere llegar, quizá, ahora lo entiendo un poco así, después de escucharte, de llegar a más mujeres para fomentar estas formas de producción, de ganancias y de un poco hacer, eh, pues de seguir dejando de lado esa responsabilidad que como Estado se tiene, ¿no? Sobre estas diferentes comunidades y este sector de la población. Entonces, bueno, tomando como referencia este caso que ahora he compartido, quiero decirte que tu propuesta me parece muy puntual y muy sensible y muy centrada en estos hallazgos que tú has identificado en este sector con estas pocas entrevistas o muchas mujeres que pudiste revisar a profundidad y que deseo que pronto podamos conocer resultados de su implementación, de su pilotaje y reiterar este interés y este apoyo que desde este lado podamos ofrecerte. Gracias, Pablo. gracias. Sí, pues en realidad justo yo creo que ese es un poquito pues el temor y el tratar de irnos con pasos como sólidos, ¿no? Bueno, el principal interés al inicio, pues era obviamente cumplir con el proyecto de la maestría, realizar mi examen de titulación. Afortunadamente ya lo hice, ya obtuve buenos resultados, pero ahora la idea sí es llevarlo a cabo, pero
con cuidado, digamos, ¿no? Porque sí, yo también he sido partícipe de algunos proyectos, uno, por ejemplo, de una fundación, digo, no voy a decir el nombre, pero que iba enfocado hacia el empoderamiento femenino. La realidad es que siento que se generan muchas expectativas, después pues falta una cuestión de planeación, incluso de recursos, se terminan. Pasan como varias cosas en donde simplemente todo se queda como en el limbo y pues esa no es la intención, digamos, o sea, si se va a llevar a cabo, por lo menos por partes, o sea, quizá no todo de un solo jalón, porque como ya lo comenté, tanto en planeación como en recursos, pues realmente sí sería algo significativo, pero por lo menos si se va a llevar a cabo por partes, que estas partes estén bien logradas, ¿no? Que realmente se lleguen como a los resultados. Y yo creo que hay mucho afuera. No sé si es porque he buscado información sobre esto y ya saben el algoritmo, ¿no? Pero realmente me ha llegado muchísima información a través de redes sociales sobre programas de emprendimiento femenino, muchos de ellos basados en el neoliberalismo. Por lo tanto, me parece que esta es una propuesta necesaria para generar incluso contrapeso a estos modelos, ¿no? Y bueno, lo último, pues es la parte de la propuesta de evaluación. Hay toda una tabla, digamos, completa con respecto a los momentos de evaluación, cuáles son los instrumentos que se van a realizar. Pero bueno, ahorita nada más como que quise enfocarme o puntualizar con respecto a los momentos que se van a realizar esta evaluación, que sería diagnóstica, formativa o sumativa. Aquí también es importante no solamente los momentos, sino el que se haga, que ellas sean partícipes de su propia evaluación. O sea, creo que eso sería lo congruente, ¿no? Creo que no sería congruente el decir, bueno, vamos a aplicarles un examen, que a mí se me ocurre que es el examen, que va a llevar una calificación y que va a determinar si saben o no saben. No, aquí es más como una cuestión de experiencia de vida, ¿no? Pero al final, pues sí es importante darle un seguimiento, cuantificar. Dicen que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces sí es importante, pero el que ellas también participen en esta evaluación, pues me parece congruente con todo lo demás de la propuesta. El que una compañera, si estamos diciendo que vamos a generar comunidad, pues el que una compañera también haga esta valoración, también me parece importante y por supuesto alguien que ya sea experta en el tema. Porque además, no solamente este programa no está visualizado para que lo dé una persona, yo o alguien más, porque no creo que sepa de toda esta información. Más bien está pensado para generarse desde varias miradas expertas, ¿no? Y bueno, algunas líneas pendientes de investigación o intervención que se desprenden de este trabajo puede ser el impacto de los estereotipos de género en la autopercepción digital de las mujeres emprendedoras o puede ser de otra población de mujeres. Estrategias de alfabetización digital con enfoque interseccional para mujeres de contextos rurales y urbanos, redes de acompañamiento y mentoría feminista para la apropiación tecnológica, inclusión de saberes comunitarios y experiencias de las mujeres en el diseño de programas de transformación digital y evaluación del vínculo entre autonomía económica y apropiación digital en emprendimientos liderados por mujeres. Y bueno, pues con esto me despido, les agradezco mucho su atención y pues quedo atenta si hay algún otro comentario o duda. Muchas gracias, Paula. Pues invitamos a quienes están conectados a que nos compartan sus dudas, sus comentarios. Neida, María Inés, Michelle, gracias por estar aquí. Maestro Rubén, doctor Rafael. Bueno, yo, en este caso, como lo planteas, está la propuesta, pero aquí en lo particular dices, bueno, yo no la podrías llevar a cabo, ¿no? O sea, por, en tu caso como emprendedora no es algo que a futuro le veas que te genere beneficio. Tendría que ser una institución pública o algún organismo gubernamental que pudiera realizar ese tipo de actividad.
Yo lo pienso más como, o lo he pensado más como en una cuestión de un recurso, por ejemplo, de ONU Mujeres, de ¿De qué, perdón? proyectos, ¿mande? No te entendí. ¿Un recurso de qué? Por ejemplo, de financiamiento para proyectos de ONU Mujeres, por ejemplo. Ah, ya. Es algo que se me ha ocurrido. Lo que pasa es de que en las instancias gubernamentales o privadas, como ya les comenté, tienen su propia agenda. Y por lo menos, no digo que no exista, quizá no he encontrado, ¿no? No me he relacionado con las personas que lleven esa línea, pero digamos que la agenda es distinta. O sea, por ejemplo, en cuestión de toda la parte privada, pues la agenda, volvemos a lo mismo, es muy neoliberal. Y en cuestión de lo gubernamental ya tienen sus propios programas y más bien aquí es el otro lado de la moneda, ¿no? Que son demasiado asistencialistas. Entonces, este programa ni busca una cuestión asistencialista, es más, en ningún momento se les promete, o esa no es la intención de generar un financiamiento, ¿no? O sea, no se les está prometiendo como esa parte, y tampoco una cuestión como de un beneficio de, no sé, ay, pues entonces hay un crédito y te vamos a cobrar tan interés, o sea, no va por ahí el asunto. Entonces, quizá algunas de las instancias que conozco o las puertas que toqué, pues sí tenían una agenda diferente. Entonces, ahora la idea, pues, es buscar, otras formas de financiamiento que respeten la estructura y el modelo de este proyecto. Ya estamos haciendo un esfuerzo con la maestra Paola de poder implementar por lo menos una parte del proyecto, ponerlo en marcha, digamos, aunque no todo como está pensado, pero sí por lo menos empezar como pues a saber cuáles estrategias funcionan, ¿no? Y cómo responde sobre todo también las mujeres. ¿Cierto, maestra? Sí, en eso estamos ya. ¿Algo más? No, yo quisiera felicitarte, Paula, por el proyecto. La verdad es que es un proyecto que te deja ver todos los obstáculos que hay cuando, de la parte del emprendimiento, sobre todo el emprendimiento de mujeres, todos los obstáculos con los que se enfrentan, ¿no? Es muy completo. Creo que tienes una visión muy amplia de todo lo que interviene. Yo me estaba también esperando y lo comentaste al final. Creo que hace falta revisar un poco más ese impacto de los estereotipos. Es un área que puede enriquecer más lo que has encontrado, pero todo lo que ya tienes está muy, o sea, tiene mucha visión. Ahorita que decía el doctor Rafael de que quizá ya la implementación no representa un beneficio para ti, bueno, pudiera ser, si te siguiera con el doctorado, pudiera ser ya un interés particular que pudiera impulsar más a tu proyecto, ¿no? Pero este proyecto yo creo que puede, a veces pasa que instancias como donde se generan las leyes, las Congreso y demás, estatal, federal, a veces no conocen todos estos variables que intervienen o que obstaculizan, ¿no? el progreso de este tipo de proyectos de emprendimiento y quizá acercarlo de alguna manera, también no tengo idea, pero conocieran todo esto que tú has computado, pues les daría visión como para empezar a trabajar en reducir todos esos obstáculos que de repente están presentes y que impiden que emprendimientos puedan avanzar, ¿no? Esta parte de los créditos, que fue muy claro que nos mostraste, pues cómo se topan con pared las mujeres a veces para lograrlo, ¿no? El que te exijan un local, etcétera, pues son elementos que no, en lugar de ayudar o de iniciar, pues, para acceder a los apoyos, pues lo impide, ¿no? Pero yo realmente quiero felicitarte. Yo creo que debiera de impulsar este tipo de proyectos que abonan o proporcionan tanta información en varios ámbitos y que si se quisiera llegar a instancias gubernamentales, y obviamente
con el deseo de veras considerarlas y apoyar, creo que pudieran impulsar a la, no a la eliminación, pero sí a la atención de las brechas que nos has presentado, ¿no? Yo quiero felicitarte y decirte que es un proyecto muy, muy completo. Nada más me quedó un poquito la duda en la cuestión de tu intervención, en la parte de la capacitación de las competencias digitales. ¿Cómo lo implementarías? Porque hablabas de la capacitación en cuestión de emprendimiento y de las percepciones en un ambiente virtual de aprendizaje. Aparte de las competencias digitales, no me quedó muy claro cómo intervendrían, cómo sería la intervención desde tu visión. Pero de ahí en más, todo lo demás, pues lo veo muy, muy completo. Felicitarte. Gracias. A ver, nada más como para entender la pregunta, ¿cómo se llevaría a cabo el aprendizaje en competencias digitales? ¿Esa era la duda? ¿Cómo ves tú la intervención para que esas competencias digitales que son fundamentales para llevar a cabo un emprendimiento pudiera también pues cambiar esa percepción de las mujeres en cuanto a que no se tiene el acceso hay las brechas o no se tiene lo necesario para poder aprender a utilizar y apropiarse de las tecnologías? O sea, ¿cómo cambiarías eso? ¿Cómo acercarías o cómo pensarías que se pudiera apoyar para que se diera esa apropiación? Bueno, aquí la idea es comenzar o poner tres apartados, ¿no? El primero es reconocer desde lo individual y desde lo social, ¿por qué no estoy utilizando de dónde viene, más bien, de dónde viene esa resistencia al uso de las herramientas tecnológicas? Y saber que esa resistencia viene desde mandatos sociales, desde un sistema, desde una cuestión estructural. Yo creo que ese es el camino, no solamente para la cuestión de las competencias, sino de cualquier cuestión de creencia, ¿no? O de estereotipo, de algo que nos está limitando, es primero yo creo que reconocer de dónde viene esto, cómo lo aprendimos, cómo nos limita o nos estorba, digamos, para nuestro crecimiento, porque si no partes de ahí, hay como una cuestión de culpa, de decir, no, pues es que no le he echado ganas, es que yo no soy buena para la tecnología, es que yo no sé, es que, ¿no? Entonces vuelve el individualismo, la culpa, la frustración, etcétera. Entonces, lo primero es de dónde viene esa resistencia, cómo la aprendiste, por qué muchas mujeres tienen esa misma resistencia, no eres la única. Entonces, partir de ahí, después enseñar literalmente las competencias digitales en cuestión de venta. Por ejemplo, marketing, venta, administración del negocio, o sea, estas competencias muy enfocadas al emprendimiento y posteriormente el cómo aplicarlas, cómo sacarles provecho una vez que ya tengo la competencia, cómo sacarles provecho para mejorar o hacer crecer mi negocio, ¿no? Pueden ser desde cuestiones de algunas cosas que hacía manuales, quizá ahora ya son más automáticas, cuestiones de planeación que llevaba en una agenda manual, pues ahora ya las llevo en una herramienta en digital, ¿no? Etcétera. Entonces, estas cuestiones que sepan ellas exactamente cómo pasaron de estar acá a lograr utilizar una herramienta y qué beneficio les proporcionó, porque esa es la manera de que puedan tener la confianza y la seguridad de seguir aprendiendo competencias digitales y de seguirlas llevando a la práctica. Porque si siento que no llegué a ningún beneficio o no lo alcanzo a reconocer, pues difícilmente voy a continuar por ese camino. Bueno, aquí tengo un comentario de María Inés. Dice, maestra Paula, te felicito por tu proyecto. Veo que tiene un gran potencial y que puede llegar a muchos lugares donde hay mujeres que necesitan este tipo de orientación y acompañamiento. Enhorabuena. Muchas gracias, María Inés. Y bueno, pues yo creo que ahora sí, con esto nos despedimos si no hay ningún otro comentario. Así es, Paula. Te agradecemos nuevamente tu asistencia y tu tiempo generoso en esta sesión de seminario. Y a todos los que nos acompañaron también, muchas gracias. Felicidades, Paula.